generar un vínculo a través de la lectura entre adultos y los más pequeños puede parecer un desafío, pero deja de serlo cuando logras hacer del libro un juguete. Hola, soy Silvi Jano, fundadora de Libracos y experta en el arte del pop-up. En este curso de doméstica aprenderás a realizar libros con ingenierías en papel para niños de todas las edades. Para ello, exploraremos las referencias, formatos, gráficas y además la importancia de los cuentos. De ahí rebobinarás hasta tu infancia y recordarás esa época en la que nada es imposible y cualquier elemento cotidiano puede volverse algo extraordinario. Así tomarás inspiración y darás vida a escenarios y a personajes. Es posible hacer un pez cantante, una gata detective, un alce guardabosques o todo lo que la imaginación desee. Lo importante es contar una historia y transmitir sentimientos a partir de cartulina, cinta, cartón y algunas herramientas de corte. Partiendo de mecanismos de giro sencillo, crearemos la estructura y el storyboard de nuestro libro-juego. Construiremos nuestra maqueta final y desarrollaremos la gráfica. En mi caso, comenzaremos en un pueblo pesquero a la orilla del mar para luego trasladarnos a una feria de atracciones. Tu mundo de papel podrá tener una máquina de los deseos, una casa de la música o un gran teatro donde tu personaje podrá actuar. El proceso de construcción es minucioso y te da la satisfacción de crear con tus propias manos. La experiencia sirve desde un punto de vista técnico, pero la entrega emocional es lo que aporta valor a cada pieza. También te mostraré cómo fabricar un barco y algunos obstáculos a superar para llegar al final del libro, que también es un juego. Como en estas publicaciones es vital que la portada despierte curiosidad y que la encuadernación sea impecable, te enseñaré cómo realizarlas. Al terminar estos pasos tendrás un libro único, con el que no solo podrás jugar, sino también contar una historia. Necesitarás herramientas de corte, una impresora, cartulina, cinta de doble cara, cartón y tela para encuadernar. Tener paciencia y destreza manual es aconsejable. Crea y construye un libro pop-up para los más pequeños.